o de las transformaciones lineales o aplicaciones lineales. Y antes de comenzar con el teórico en sí mismo, quería comentarles una aplicación que es probable que sea bien conocida por ustedes, de las transformaciones lineales, que es en la edición de fotografía. Cuando nosotros usamos programas para editar una foto, estamos aplicando básicamente transformaciones lineales, donde por ejemplo hacemos que la vaya a escala de grises, o que achicar la imagen, o invertir colores, o cuando la rotamos. ¿Sí? Cada cambio que le hacemos a esa imagen son transformaciones lineales. Acá tenemos un reflejo de la imagen, otro cambio de color. Todos ellos son transformaciones lineales, es decir, el programa tiene en su detrás, digamos, en su programación, transformaciones lineales que hace que podamos con la imagen hacer todas estas ediciones. Bien, ahora sí, entrando en el teórico de las transformaciones lineales, lo que haremos es considerar funciones, o trabajaremos con funciones con valor vectorial de una variable vectorial. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes conocen funciones como una función lineal, una función trigonométrica, logarítmica, exponencial, funciones con las que trabajan, por ejemplo, en análisis 1. Estas son funciones que tienen valores reales, donde la variable es un valor real y me arroja valores reales. En este caso vamos a trabajar con funciones con valores vectoriales de variables vectoriales, ¿sí? Donde tendrá esta forma, donde la función aplica del espacio vectorial B en el espacio vectorial W, ¿sí? La flecha es aplica. Entonces la función f, o la vamos a ver con la letra t también, la van a ver, porque son transformaciones lineales, entonces normalmente la vemos como f función o como t de transformación. Bien, aplica el espacio vectorial B en el espacio vectorial W. Estamos hablando entonces de espacios vectoriales. Tal que la imagen o el vector W que obtengo, lo obtengo de aplicar la función B al vector, perdón, de aplicar la función al vector B. Entonces, como dijimos, estamos hablando de funciones vectoriales, de variables vectoriales. Entonces, lo que estamos trabajando es con espacios vectoriales, donde recordemos que los espacios vectoriales no solo se trata de vectores, sino de objetos, diferentes objetos como matrices, polinomios y demás, ¿sí? Que cumplan con estructuras algebraicas que vimos para espacios vectoriales. Entonces, el espacio vectorial B tendrá sus elementos B1, B2, B3, por ejemplo, y tendremos un espacio vectorial W también con sus elementos W1, W2, W3. Entonces lo que decimos es que va a haber una función que aplica el espacio vectorial B en el espacio vectorial W, ¿sí? Que la llamaremos F o T. Entonces, lo que obtendremos en el espacio vectorial W es la imagen, ¿sí? Como yo les leí esto, la imagen, ¿sí? La obtendremos aplicando la función a los vectores B. Entonces tendremos el espacio de partida, que es el dominio, lo llamamos, y el espacio de llegada, que es el codominio o la imagen. También decimos que la imagen puede coincidir o estar incluida en el espacio vectorial W, como en este caso. Como podemos ver, es un subespacio del espacio vectorial W. Entonces puede estar incluida en todo el espacio o
puede coincidir con todo el espacio W o puede estar incluida en un subespacio. Entonces la función vectorial lo que hace, la función f, que veíamos recién, que es la función vectorial, relaciona cada vector del espacio vectorial, de un espacio vectorial, en este caso del espacio vectorial B, con un único vector de otro espacio vectorial, del espacio vectorial W. ¿Sí? Esto es lo que hace la función vectorial. Entonces decimos que si f es una función que asocia un vector único en W con cada vector de B, se dice que f aplica o mapea B en W. Y lo escribimos de la forma en la que vimos recién. Ahora además, si la expresión que vimos recién de la función que aplica B en el espacio vectorial W es una función de un espacio vectorial B hacia el espacio vectorial W, entonces f es una transformación lineal si cumple dos condiciones. Bien, acá hasta el momento teníamos la definición de una función vectorial y va a ser una transformación lineal si se cumplen las siguientes dos condiciones. La primera es que la imagen de la suma de U más B será igual a la suma de las imágenes de los respectivos vectores U y B. Esto es para todos los vectores de U y B que pertenecen al espacio vectorial B. Y la segunda es que la imagen del escalar K por el vector U va a ser igual al escalar K por la imagen del vector U. Para todos los vectores U que pertenecen al B y todos los escalares K. Entonces, como dijimos antes, acá estábamos definiendo una función vectorial, ¿sí? Hablando de espacios vectoriales, que la función aplica de un espacio al otro y que lo escribimos de esta forma. Ahora, para hacer una transformación lineal, no solo se tiene que cumplir esta definición, sino que también se tienen que cumplir estas dos condiciones. Veamos ahora entonces algunas consideraciones. Tenemos que saber que no toda función vectorial será transformación lineal. Como les decía antes, se puede cumplir la definición de función vectorial, pero no necesariamente cumplir estas dos condiciones. Entonces, para que sea transformación lineal se tiene que cumplir todo. Y luego trabajamos sobre espacios vectoriales donde existen dos operaciones, la suma y la multiplicación por un escalar. ¿Sí? Entonces, la idea es que estas operaciones se preserven a través de la transformación lineal, es decir, cuando aplico la función, ¿sí? En los espacios vectoriales existen dos operaciones, la suma y la multiplicación por un escalar. Lo vimos también en la unidad de espacios vectoriales. Entonces, estas operaciones se preservan a través de la transformación lineal. Veamos un ejemplo de una transformación lineal. Vamos a demostrar si la transformación, o sea, la función que aplica del espacio vectorial de R2 a R3 esto es una transformación que tiene esta función y vamos a verificar si es lineal o no. Entonces podemos ver que dice acá que vamos de R2 a R3. Entonces vemos que la imagen que obtenemos tiene tres componentes. Entonces estamos llegando a R3 y partiremos de un espacio de R2. Ahora conformaremos los vectores U y B para demostrar las condiciones 1 y 2. Entonces el vector U tendrá como componentes x1 y 1 y el vector B tendrá las componentes x2 y 2 que pertenecen al espacio vectorial de R2, es decir, el espacio vectorial de partida. Entonces tenemos que comprobar la condición número 1, que es que la imagen de la suma de los vectores U y B es igual a la suma de las imágenes de los vectores U y B. Entonces, cuando aplicamos
la función vectorial que vemos aquí, nos queda que la imagen del vector u es de esta forma, ¿sí? Estamos viendo acá que nos dice que es la componente 1 va a ser la componente 1 de este vector. La componente 2 será la suma de las componentes 1 y 2, ¿sí? Y la componente 3 será la diferencia de las componentes 1 y 2. Entonces, cuando aplicamos esa función al vector u, nos queda de esta forma. La componente 1, la suma de las componentes 1 y 2, va a ser la componente 2, y la componente 3 es la diferencia de las componentes 1 y 2, ¿sí? Del vector u en R2. Hacemos lo mismo para el vector b, aplicamos la función, nos queda de esta forma. Luego, sabemos que la sumatoria de u y b será igual a, para la componente 1, la suma de x1 y x2, para la componente 2, y1 e y2. Entonces, cuando aplicamos la función, nos quedará que la imagen de u más b será de esta forma, ¿sí? Donde tenemos la componente 1 era esta, tenemos aquí la componente 1, ahora la 2 era la suma de la 1 y la 2, entonces tendremos que sumar esta y esta, y la componente 3 era la diferencia de la 1 y la 2, entonces tendremos esto menos esto, podemos ver aquí. Entonces ahora sí trabajamos esto que tenemos entre corchetes, podemos trabajar las componentes de 1 por un lado y las de 2 por el otro, y lo que vemos aquí que tenemos es que lo que me queda en el primer paréntesis es la imagen del vector u, y lo que tengo en el segundo paréntesis es la imagen del vector b. Entonces demostramos la condición 1, que es que la imagen de la suma de los vectores u y b es igual a la suma de las imágenes de los vectores u y b. Ahora comprobaremos la segunda condición. Entonces, tenemos el vector u, la imagen del vector u ya la habíamos calculado recién. Luego tenemos el vector u por el escalar k, donde el escalar k multiplica ambas componentes. Y si aplicamos la imagen del vector u por el escalar k, nos quedará de esta forma. Ahora, si esto lo trabajamos y sacamos k como un factor común afuera, lo que podemos ver es que lo que me queda dentro del paréntesis es la imagen del vector u multiplicado por el escalar k. Entonces se cumple que la imagen del vector u por el escalar k es igual al escalar k por la imagen del vector u. Entonces, generalizando lo que vimos recién, si la función que aplica de b en el espacio vectorial w es una transformación lineal, entonces, si generalizamos, tenemos vectores de b1 a bn, que son vectores en el espacio vectorial b, y tenemos escalares k1 a kn, que son escalares, entonces se cumplirá esto, que lo que tiene es que se cumple la condición 1 y 2. Estamos viendo que la imagen de la suma de los vectores multiplicados por escalares será igual a la suma de las imágenes de los vectores por los escalares, ¿sí? En esta operación tenemos la condición 1 y 2. ¿Por qué? Porque esto es una transformación lineal, entonces podemos aplicar las condiciones 1 y 2 de manera generalizada. Veremos ahora la transformación matricial, que es lo mismo que veíamos recién. Es una función vectorial que cumple con las condiciones de transformación lineal, pero en este caso la transformación será la multiplicación por una matriz. Entonces tendremos la matriz A de orden m por n y la función que aplica de Rn a Rm, tal que la imagen de los vectores x las obtendremos multiplicando a los vectores x por la matriz
A. Entonces, vamos de un espacio vectorial de Rn a un espacio vectorial de Rm. Y como llegamos aquí, multiplicando los vectores de este espacio por la matriz A. Esa es la transformación que me da la imagen de la transformación. Entonces, recordemos que si X es una matriz de orden n por 1 y A es una matriz de orden m por n, entonces el producto de A por X nos dará una matriz de orden m por 1. Entonces podemos ver que X son los vectores del espacio de salida, que son de orden n por 1, es decir, el número de la dimensión del espacio de salida. A es una matriz de orden m por n, ¿bien? Y lo que obtenemos son vectores de orden m por 1, es decir, la dimensión del espacio de llegada. Entonces, podemos ver que aplicando las propiedades de multiplicación de matrices, obtenemos que el producto de la matriz A por la suma de U y B es igual a la suma del producto de A por el vector U y A por el vector B. Y luego podemos ver que A por el escalar K por el vector U es igual a K por la matriz A por el escalar U. Que esto es equivalente a las condiciones de las transformaciones lineales, lo que veíamos recién. Entonces, a estas transformaciones lineales de este tipo, en donde la transformación es la multiplicación por una matriz A, se los denomina transformaciones matriciales. Entonces, cuando vean transformaciones en donde la transformación se obtiene multiplicando por una matriz, lo que tienen es una transformación matricial. Después tendremos, por ejemplo, la transformación lineal 0, que la tendremos cuando la función que aplica del espacio vectorial B en el espacio vectorial W, tal que las imágenes de los vectores B son igual a 0. ¿Sí? Para todo vector B que pertenece al espacio vectorial B. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la función que aplica en el espacio vectorial B me llevará a las imágenes igual a 0. ¿Sí? Las imágenes será el vector nulo. Entonces, esta es una transformación lineal conocida como transformación lineal 0. Y vemos que se cumplen las condiciones 1 y 2 de las transformaciones lineales, ¿sí? Ya que la transformación de U es 0, la imagen de B es 0 y la imagen de la suma será igual a 0. Y un escalar por el vector U también será igual a 0. Luego, como otra transformación conocida es la transformación identidad, donde tenemos la aplicación del espacio vectorial B en el espacio vectorial B, es decir, aplica el espacio en sí mismo, tal que la imagen o la transformación de B será igual a B. Esta transformación se conoce como transformación identidad sobre el espacio vectorial B. Es una transformación de un espacio vectorial en sí mismo, decimos que es un operador lineal. Es como una función lineal, ¿sí? Donde yo tengo que si X es 1 y vale 1, si X es 2 y vale 2, bueno, aquí tenemos lo mismo. La transformación del vector B es el vector B y se llama operador lineal. Ahora, ¿sí? Pensemos que acá lo que tenemos es un escalar igual a 1, el escalar K igual a 1. Pero ahora el escalar es un escalar K cualquiera, entonces nos quedará la imagen
de esta forma. El vector b multiplicado por el escalar k. Entonces, si k es mayor que 1, la función es una dilatación de b. Y si k está comprendido entre 0 y 1, la función es una contracción de b. ¿Qué quiere decir esto geométricamente? Que si tenemos una dilatación, quiere decir que cada vector que está en el espacio vectorial b se estira en un factor k. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es estirar el vector. Y si tenemos una contracción, lo que se hace es comprimir cada vector del espacio vectorial b en un factor k. Bien. Las propiedades de las transformaciones lineales, tendremos que si la función aplica del espacio vectorial b a w y eso es una transformación lineal, se cumplirán tres propiedades. La primera es que la transformación del vector nulo es igual al vector nulo. Y aquí tenemos la demostración. Como nosotros estamos partiendo de los vectores b que pertenecen al espacio vectorial b. Y multiplicados un vector por un escalar 0 me dará 0. Entonces, partimos de esto, ¿sí?, que tenemos aquí, y podemos demostrar por las condiciones que podemos sacar el escalar afuera, ¿sí?, quedándonos de esta forma. Entonces, estamos demostrando que se cumple que la transformación de 0 será igual a 0. Luego, la transformación del opuesto de b será igual al opuesto de la transformación de b para todo b que pertenece al espacio vectorial b. Entonces, acá lo que hacemos nuevamente es demostrar este teorema que estamos mencionando aquí. ¿Sí? Si tenemos un menos, podemos decir que estamos multiplicando por menos 1. Ese menos 1 sale afuera, entonces nos queda de esta forma, que es lo mismo que tenemos aquí. Y por último, decimos que la imagen de b menos w es igual a la diferencia de las imágenes de b y w, ¿sí?, para todo b y w que pertenecen al espacio vectorial b. Y la demostración de esto es también haciendo el desarrollo como hicimos antes, donde sacamos el escalar menos 1 hacia afuera y nos queda de esta forma. Entonces, estas son las tres propiedades de las transformaciones lineales. Bien, veremos ahora la definición de núcleo, donde tenemos los espacios vectoriales b y w, y f que aplica del espacio b al espacio w es una transformación lineal. Se denomina núcleo de la transformación o kernel o espacio nulo de f al conjunto de vectores de b cuya imagen es el vector nulo en w. Veamos esto que estamos diciendo. Tenemos los espacios vectoriales b y w, la función que aplica de b en w. El núcleo serán los vectores del espacio vectorial b que al aplicar la función me llevan al vector nulo en el espacio vectorial w. Entonces, el núcleo de la transformación, o también se puede mencionar de esta forma como kernel de la transformación, será los vectores b que pertenezcan al espacio vectorial b, tal que la imagen de esos vectores sea el vector nulo. Podemos ver que el núcleo es un subespacio del espacio vectorial b. Y además la dimensión de ese espacio la llamaremos nulidad de t. ¿Sí? La dimensión
del núcleo, que como vemos en su subespacio de B, la llamaremos nulidad de T o de F, ¿sí? De la transformación. Veamos ahora un ejemplo. Si tenemos la transformación que aplica del espacio Rn en el espacio Rm, habíamos visto que también lo podíamos escribir o podría estar representado por el producto por una matriz A, o la transformación de X me da como imagen el vector nulo, ¿sí? Esto es lo mismo escrito como el producto de una matriz o la transformación de X. Que podemos ver que lo que tenemos acá es un sistema de ecuaciones homogéneo, donde los vectores X son los vectores del espacio vectorial B, ¿sí? Donde aplicando la transformación, es decir, multiplicando por la matriz A, obtenemos en el espacio vectorial W, es decir, en la imagen, al vector nulo. Entonces, estos X son o es el núcleo de la transformación. Sabemos que la solución del sistema homogéneo siempre es compatible y nosotros al resolver este sistema de ecuaciones encontraremos el núcleo en el espacio de soluciones. Entonces, si a ustedes les piden, por ejemplo, calcular el núcleo de la transformación, lo que tienen que hacer es resolver este sistema de ecuaciones y la solución del sistema de ecuaciones será el núcleo de la transformación. Veamos ahora la definición de imagen o recorrido de la transformación. Sean B y W espacios vectoriales y sea la función B que aplica de B en W, una transformación lineal, se denomina imagen de F al conjunto de vectores de W que son imagen bajo F de algún vector de B. O dicho de otra forma, es el subconjunto de los vectores del espacio vectorial W, donde todos los vectores son imagen de algún vector del espacio vectorial B. Entonces, tenemos los espacios vectoriales B y W con sus elementos y la función vectorial o transformación T. Entonces, la imagen es el subconjunto de vectores del espacio vectorial W, donde todos los vectores son imagen de algún vector del espacio vectorial B. ¿Sí? Es decir, que cuando yo aplico la función, que es lo que dice acá, bajo F, ¿sí? Estos objetos son imágenes de los vectores del espacio vectorial B. Entonces, tenemos aquí que cuando aplicamos la función F o T, lo que obtenemos son las imágenes de cada uno de los vectores del espacio vectorial B. Entonces, este subespacio es la imagen de la transformación, es decir, es un subespacio del espacio vectorial W. Que diremos que la imagen de la transformación o el recorrido de la transformación son los vectores W que pertenecen al espacio vectorial B, tal que existe un vector B que pertenece al espacio vectorial B, donde la imagen de ese vector B es igual a W. Como dijimos, es un subespacio de W. Y si tenemos, como vimos en el ejemplo de antes, una transformación que va del espacio Rn al espacio Rm, tal que lo podemos expresar como el producto por una matriz A, o lo expresamos
de esta forma, lo que vemos es que B es la imagen, ¿sí? Tenemos la transformación por los vectores X, me dan la imagen, es decir, B representa la imagen de la transformación. En este caso tenemos un sistema de ecuaciones no homogéneo y vamos a decir que la imagen son todos los vectores B tales que el sistema sea compatible. Es decir, cuando ustedes les piden encontrar la imagen de la transformación, lo que tienen que hacer es resolver este sistema de ecuaciones y darle condiciones a los vectores B para que el sistema sea compatible, ¿sí? Darle condiciones de compatibilidad, hacer que ese sistema sea compatible. Y de esa forma, con esas condiciones, encontrarán la imagen de la transformación. Además, es importante mencionar que la dimensión de la imagen, ¿sí?, se denomina rango de T. Bien, entonces el rango de la transformación es la dimensión de la imagen. Entonces con esto podemos ver el teorema de la dimensión, que dice que si tenemos la función vectorial que aplica de B en W, es una transformación lineal, y B es de dimensión n, entonces tendremos que el rango de la transformación, ¿sí?, que habíamos dicho que es la dimensión de la imagen, más la nulidad, que es la dimensión del núcleo, será igual a n. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma de las dimensiones del núcleo y de la imagen tiene que ser igual a n, que es la dimensión del espacio vectorial de partida. Del ejemplo que veíamos recién, que si tenemos la función que aplica del espacio vectorial Rn hacia Rm, expresado de esta forma, entonces n en este caso corresponde a la dimensión del espacio vectorial de partida. Bien, y como dijimos anteriormente cuando explicamos la transformación matricial, que n corresponde a la dimensión del espacio de salida, por lo tanto x, ¿sí?, es de n por 1, y por eso es que coincide con el número de columnas de la matriz A, ya que para que este producto sea conformable, el número de columnas de la matriz A tiene que coincidir con el número de filas de X, ¿sí? Es por eso el espacio de partida es n, y es por eso que podemos ver ese n en el número de columnas de la matriz A. Luego hay un teorema que dice que una transformación lineal está completamente determinada por los valores de una base. Entonces, si tenemos una base con los vectores de B1 a Bn del espacio vectorial B, y tenemos la función vectorial que aplica B en W y es una transformación lineal, y si conocemos las imágenes de los vectores de la base, es decir, de B1, B2 y Bn, conocemos esas imágenes, podemos obtener la imagen de cualquier vector B que pertenezca también al espacio vectorial B. Entonces, ¿cómo se hace esto? Lo primero que tenemos que hacer es expresar el vector B en términos de la base que tenemos aquí. Y luego, una vez que tenemos expresado eso, conoceremos los escalares de K1 a Kn. Eso será información. Una vez que conocemos esos escalares, lo que hacemos es aplicar la función vectorial, es decir, la transformación, y como ya conocemos las transformaciones de los vectores de la base y conocemos los escalares K, lo que podemos encontrar
la imagen de cualquier vector B que también pertenezca al espacio vectorial B. Veamos un ejemplo de esto para entenderlo un poco mejor. Tenemos una base compuesta por los vectores B1, B2 y B3, donde B1 es igual a 1, 1, 1, B2, 1, 1, 0 y B3, 1, 1, 0. Entonces tenemos una transformación que aplica de R3 en R2, es una transformación lineal, y conocemos las transformaciones de los vectores de la base. Entonces, la imagen del vector B1 es 1, 0, como podemos ver estamos yendo de R3 a R2, la imagen del vector B2 es 2, menos 1, y la imagen del vector B3 es 4, 3. Entonces queremos determinar la imagen de un vector B, siendo ese vector B igual a 2 menos 3, 5. Entonces dijimos que lo primero que teníamos que hacer es la combinación lineal de ese vector B con los vectores de la base. Entonces tenemos el vector B es igual a K1 por el vector 1 más K2 por el vector 2 más K3 por el vector 3. Y de acá dijimos que lo que tenemos que hacer es obtener los valores de los escalares K1, K2 y K3, es decir, resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, calculamos aquí los escalares K1, K2 y K3, que nos dan 5 menos 8 y 5. Y luego, lo que haremos es aplicar la transformación a toda la ecuación. Entonces, aplicamos la transformación del vector que queremos encontrar su imagen y hacemos lo mismo que por propiedades podemos escribirlo de esta forma, donde el escalar queda afuera. Entonces, sabemos que la transformación del vector B1 es 1, 0 y que el escalar K1 vale 5. Entonces, nos quedará de esta forma. ¿Sí? Todo esto lo podemos expresar de esta forma. La transformación del vector B1, que es igual a esto, y K1, que es igual a 5. Ahora, tenemos que la transformación del vector B2 es igual a 2 menos 1 y K2 es igual a menos 8. Entonces podemos escribirlo de esta forma. Y por último, la imagen del vector B3 es 4, 3 y K3 es igual a 5, entonces nos quedará de esta forma. Ahora podemos trabajar un poco esto, haciendo que entren los escalares, nos queda de esta forma, y ahora sí ya podemos sumar componentes homólogas, quedándonos que la transformación del vector B, es decir, el vector 2 menos 3, 5, es igual a 9, 23, ¿sí? Donde tenemos 5 menos 16 menos 11 más 20, 9 y 0 más 8, 8 más 15, 23. ¿Sí? Nos queda que la transformación del vector B es igual a esto. Entonces, lo que hicimos fue calcular la transformación de un vector B a partir de las transformaciones de los vectores de la base o de una base de ese espacio. ¿Okay? A ver si ahora se entiende un poco mejor. Entonces, el teorema dice que una transformación lineal está completamente determinada por los valores de la base. ¿Sí? Entonces nosotros podemos encontrar la transformación o la imagen de otro vector B que pertenezca al espacio vectorial B teniendo o conociendo las imágenes de los vectores de la base. ¿Sí? ¿De qué forma? De la que vimos recién en el ejemplo. Primero veremos algunos conceptos de transformaciones lineales de Rn hacia Rn. Veremos entonces la matriz estándar, que si tenemos una transformación de Rn hacia Rm,
y es una transformación lineal, entonces es posible encontrar una matriz A de m por n tal que la transformación T es la multiplicación por la matriz A. Es decir, que podemos expresar, como habíamos visto, a la transformación, ¿sí?, como la multiplicación por la matriz A. Es decir, de esta forma. Entonces, la transformación de X será igual a la multiplicación de la matriz A por X. Entonces, si tenemos el conjunto de vectores E1, E2, En, es decir, la base estándar para Rn, y suponemos que A de m por n, de orden m por n, es la matriz que tiene a las imágenes de los vectores de la base canónica, ¿sí?, como sus vectores columnas. Es decir, las imágenes de la base estándar, ¿sí?, para Rn van a ser los vectores columna de la matriz A. ¿Bien? Entonces acá lo que tenemos es las imágenes de los vectores de la base estándar, ¿bien?, y esas imágenes van a ser las columnas de la matriz A. Entonces, lo que haremos es demostrar que la transformación lineal de Rn a Rm es la multiplicación por la matriz A de orden m por n. ¿Sí? Esto. Demostraremos esto que tenemos aquí. Entonces, demostraremos que podemos escribir la transformación como el producto por la matriz A de orden m por n. Es decir, demostraremos esta ecuación o esta igualdad. Entonces, esto que estamos diciendo, que la transformación de Rn a Rm es la multiplicación por la matriz A. Entonces, para ello, primero analizaremos el lado izquierdo de la ecuación. Entonces, tenemos a x, ¿sí?, que es el vector x1, x2, xn, escrito en forma de columna o en forma de matriz columna, ¿sí?, que si lo desarrollamos y lo expresamos en la forma canónica, sería lo mismo que decir x1 por el vector E1, el vector estándar o de la base canónica E1, más x2 por el vector E2, ¿sí?, ya que E1, ¿qué es el vector 1, 0, 0, ¿sí?, y así. El vector E2 será el 0, 1, 0, 0. Y así con cada uno de ellos. Entonces lo podemos expresar a x también de esta forma. Y por linealidad, que ya lo habíamos visto anteriormente, el teorema de que si aplicamos la transformación de x, ¿sí?, lo aplicamos a toda la ecuación, es decir, podemos obtener la imagen del vector x obteniendo, ¿sí?, la imagen de los vectores de la base. Y en este caso, la base es la base estándar. Entonces, tenemos esto por un lado. Bien. Ahora, por otro lado, analizaremos la parte derecha de la ecuación. Bien. Donde tenemos que A por X, que es la matriz A, ¿sí?, por la matriz columna X, que me dará esto, donde podemos ver, hacemos la fila 1 por la columna, entonces me queda A1, X1, A1, 2, X2, A1N, XN. ¿Bien? Y así con cada una de las filas de la matriz A, quedándonos de esta forma. Luego podemos ver que la primera columna está toda multiplicada por x1. La segunda columna también la tenemos multiplicada por x2 y así. Entonces podemos expresar esto mismo que tenemos acá de esta forma, donde x1
¿sí? Me queda multiplicada por A1, A2, A1, 1, A2, 1, AM1 y así con cada una de las columnas. ¿Sí? Esto es lo mismo, lo expresamos de otra forma. Y habíamos dicho que la matriz A, ¿sí? Y las columnas de la matriz A eran las imágenes de los vectores de la base estándar. Entonces, esta columna representa la imagen del vector E1, ¿sí? Del primer vector de la base estándar. Y así con cada una de ellas. Entonces, a esto lo podemos expresar de esta forma, ¿sí? Donde podemos ver que 1 y 2 son iguales. Entonces, este que es el segundo miembro de la expresión, ¿sí? Donde la transformación de x es igual a todo esto. Y esto es la igualdad, ¿bien? Donde decimos que a de x es igual a todo esto. Entonces, vemos que los segundos miembros son iguales, llegamos a lo mismo, por lo tanto, los primeros miembros, es decir, esto y esto, son iguales. Entonces, estamos demostrando que se cumple que la transformación de x es igual, ¿sí? La podemos obtener con el producto de la multiplicación por la matriz A. Entonces, la matriz A de M por N se llama matriz estándar de la transformación. Y recordemos que va a estar compuesta por las columnas, es decir, las columnas de la matriz A serán las imágenes de la base estándar. ¿Sí? Entonces, si tienen la función de la transformación, pueden encontrar la matriz A haciendo que aplicando la función a los vectores de la base canónica y de esa forma armar la matriz A. Veamos un ejemplo de esto que estamos diciendo. Dice, hallar la matriz estándar para la transformación lineal de R3 a R4 definida por la ecuación o la función que tiene esta forma. Vamos de R3, tenemos tres componentes, a R4, donde la transformación es, el primer componente es la componente 1 más la componente 2, la segunda se va a formar con la componente 1 menos la componente 2, la tercera va a ser la componente 3 y la cuarta componente va a ser la componente 1. Esa es la función, ¿sí?, de la transformación. Entonces, ¿qué dijimos? Que tenemos que encontrar la matriz estándar. ¿Y cómo armamos la matriz estándar? Haciendo la transformación de los vectores de la base estándar, es decir, aplicando esto a los vectores de la base estándar. Entonces, para el primero tendremos para 1, 0, 0, ¿sí? Estamos en R3, por lo tanto tenemos tres componentes. Dijimos que el primero será x1, que vale 1, ¿sí?, más x2, en este caso x2 vale 0, entonces me queda 1. Ahora, el segundo que es x1 menos x2. Entonces, ¿cuánto vale x2? 0. x1, 1, me queda 1. Luego tenemos que la tercer componente será x3. Entonces, ¿cuánto vale x3? 0. Entonces, la tercer componente, 0. Y la cuarta componente es igual a x1. ¿Cuánto vale x1? 1. Tenemos la primera imagen o primer columna de la matriz estándar. Luego, para el segundo vector de la matriz estándar, como es ese vector 0, 1, 0. Entonces volvemos a aplicar la transformación, donde que tenemos x1 más x2, x1 vale 0, x2 vale 1, me queda 1. Luego el segundo componente es x1 que vale 0, menos x2, ¿cuánto vale x2? 1, me queda menos 1. Luego el tercero es x3 vale 0, me queda 0.
Y por último, x1, que vale 0, me queda 0. Y para el tercer vector de la base estándar, en R3, tendrá esta forma. Entonces, aplicando la transformación, nos quedará que x1 más x2, en este caso es 0, 0, es 0, x1 menos x2, es 0, 0 también me queda 0, x3 vale 1, y luego el cuarto componente es x1, que es 0. Entonces tenemos las transformaciones de los vectores de la base estándar en R3 y dijimos que esas transformaciones van a ser las columnas de la matriz estándar para la transformación, quedándonos de esta forma la matriz de transformación. ¿Cómo demostramos que es lo mismo la matriz de transformación que la ecuación, ¿sí?, o la función de la transformación? Justamente haciendo el producto de la matriz A, que acabamos de encontrar, ¿sí?, por x1, x2, x3. Entonces, cuando hacemos este producto, llegamos, ¿sí?, aquí lo tenemos, es el producto de la matriz A por x1, x2, x3, llegamos a la función de la transformación que teníamos antes. Entonces, de esta forma es que podemos encontrar la matriz estándar de la transformación. Ahora, esto lo aplicaremos para las transformaciones lineales de R2 en R2, es decir, las transformaciones en el plano. Entonces, sea una transformación de R2 a R2, una transformación lineal en el plano, y A, compuesta por A, B, C y D, la matriz estándar, tendremos que la transformación de XY es igual, habíamos dicho, a la matriz de transformación o la matriz estándar por XY, quedándonos la transformación de esta forma. Entonces podemos interpretar a los elementos de la matriz como componentes de vectores o como coordenadas. Veamos esto en el plano. Tenemos los ejes XY y tenemos el vector inicial XY, y aplicando la transformación, ¿sí?, llegamos a la imagen del vector XY. Ahora, esto lo podemos expresar como vectores, ¿sí?, aplica de vectores a vectores, o como puntos, es decir, como coordenadas. Entonces, tenemos XY, aplicamos la transformación, ¿sí?, y obtenemos la imagen. Entonces, la transformación aplica punto a puntos. En el vector, ¿qué vamos a tener en cuenta? El punto final del vector, que sería lo mismo que tener en cuenta las coordenadas del punto. Entonces, veremos transformaciones lineales de R2 en R2. De entre ellas tendremos las reflexiones, tendremos las rotaciones, expansiones, ¿sí?, o también tendremos compresiones, deslizamientos cortantes o sillazamientos. Vamos a ver cada uno de ellos. Comencemos por las reflexiones, donde se definen respecto a cualquier recta en el plano, ¿sí? Una reflexión traza una recta y a partir de esa recta se realiza la reflexión. Entonces, la transformación lineal aplica como un espejo respecto de la recta. Es simétrico. Entonces, tenemos una reflexión con respecto al eje Y. Justamente lo que estamos diciendo es que vamos a reflejar simétricamente o en espejo con relación al eje Y. Entonces, si yo tengo el punto de coordenadas XY, el reflejo con relación al eje Y será al otro lado del eje. Entonces, como podemos ver, es espejo con relación al eje Y. Entonces, vemos
que la altura no cambió, es decir, y no cambia, y lo que cambia es x. ¿Cómo cambia x? Simétrico con relación al eje y. ¿Sí? Si acá esto vale x, acá vale menos x. Pongamos cualquier número, 2, si x acá vale 2, acá valdrá menos 2. ¿Bien? Entonces, ¿cómo escribimos esta transformación? ¿Sí? La transformación de x y será igual a menos x y. Esta es la función de la transformación. Entonces, si aplicamos la transformación a la base estándar, nos quedará que para la transformación de 1 a 0, ¿sí? Como es menos x, tenemos x vale 1, entonces me queda menos 1. Y luego tendremos y vale 0, me queda 0. Ahora, para el vector 2 de la base estándar, que tendremos 0, 1. Entonces, 0x, ¿sí? Menos 0 me queda 0, y luego y vale 1, me queda 1. Entonces, con esto podemos construir, dijimos que construíamos la matriz estándar con las transformaciones, ¿sí? De la base canónica, con las imágenes de la base canónica. Entonces, estas imágenes formaban las columnas de la matriz estándar. Entonces, la matriz estándar me quedará de esta forma. Veremos lo mismo con respecto al eje X. ¿Sí? Tenemos el punto de coordenadas x, y si reflejamos con respecto al eje X, es decir, ahora el eje de simetría es el eje X, nos quedará de esta forma. Es decir, en X no se mueve y si se mueve en Y. Entonces nos quedará X menos Y. Entonces tendremos que la función de transformación es X menos Y. Y si aplicamos la función a la base estándar, tendremos que ¿cuánto vale X? 1. Bien, 1. Y tenemos menos y, en este caso y vale 0, entonces nos queda de esta forma. Luego, para el otro vector tendremos x vale 0 y vale 1. Entonces nos quedará 0 menos 1. Entonces la matriz estándar tendrá esta forma para la reflexión con respecto al eje X. Veamos ahora la reflexión con respecto a la recta y igual a x. Entonces tenemos una recta y igual a x y tenemos el punto de coordenadas x, y ahora la reflexión se hará simétricamente con relación a la recta y igual a x. Entonces nosotros hacemos la transformación y lo que estamos haciendo es intercambiando, si es igual a x, entonces acá x ahora es igual a y es igual a x. Entonces la matriz o la función de la transformación tendrá esta forma. Entonces si hacemos las transformaciones en la base estándar, nos quedará de esta forma. ¿Sí? Tendremos que x vale 1, y vale 0, y la transformación es ix. Entonces, x está aquí y 0. Entonces, x vale 1, y vale 0. Ahora, la transformación es ix. Entonces nos quedará 0, 1. Y lo mismo aquí. X vale 0 y vale 1. La transformación es ix. Entonces nos quedará 1, 0. Entonces la matriz estándar de la transformación de la reflexión respecto a la recta igual a x tiene esta forma. Veremos ahora las rotaciones. La rotación o giro en torno a cualquier punto en el plano. El giro de θ grados o radianes se realiza en sentido antihorario. ¿Sí? El sentido del ángulo
ya sea en grados o radianes, se realizará siempre en sentido antihorario, como se leen normalmente los ángulos. Entonces, si tenemos un punto de coordenadas x, y, ese punto es el punto final de un vector que tiene como módulo igual a r y forma con el eje de las x un ángulo alfa. Entonces, diremos que x es igual a r por el coseno de alfa, ¿sí? Por trigonometría. Y diremos que y es igual a r por el seno de alfa. Ahora tenemos ese punto, es decir, este vector que rotó, ¿sí? Y entonces esa rotación nos generó las coordenadas x' y', ¿sí? Hubo una transformación. Entonces tenemos como coordenadas x' y'. El módulo sigue siendo el mismo porque es el vector que va rotando. Y tenemos un ángulo θ que va desde el vector inicial hasta el vector de la transformación. Entonces podemos escribir a x' como r coseno de alfa más θ, ¿sí? Se suman los ángulos, y a y' como r seno de alfa más θ. Entonces ahora por trigonometría, por identidades trigonométricas, podemos expresar el coseno de alfa más θ de esta forma. Entonces nos quedará r coseno de alfa por coseno de θ menos r seno de alfa seno de θ. ¿Sí? Esta es la identidad trigonométrica del coseno de la suma de dos ángulos, ¿bien? Que se desarrolla de esta forma. Entonces podemos ver que todo esto que representa a x, r coseno de alfa es igual a x. Y r seno de alfa también es igual a y. Entonces podemos escribir x' como x coseno de θ menos y seno de θ. Ahora aplicaremos la identidad trigonométrica para el seno, ¿sí? Con suma de sus ángulos. Entonces nos quedará de esta forma. R seno de alfa coseno de alfa más R coseno de alfa seno de alfa. Y podemos ver que R seno de alfa a qué es igual a y. Y acá tenemos que R coseno de alfa a qué es igual a x. Entonces nos quedará que y' es igual a y coseno de alfa más x seno de alfa. Entonces, a partir de lo que teníamos recién, nosotros dijimos que la transformación es x' y si ponemos lo que encontramos recién, que x' es igual a todo esto y y es igual a todo esto, nos queda la transformación escrita de esta forma. Y acomodando un poco todo esto, podemos escribirlo de esta forma, ¿sí? Como la matriz coseno de θ menos seno de θ coseno de θ por x, y. ¿Sí? Si hacemos este producto coseno de θ menos seno de θ hacia la primera fila por la columna, obtenemos esto. Y la segunda fila por la columna, obtenemos esto. Entonces, tenemos que la matriz estándar a qué es igual a todo esto. ¿Sí? Entonces, ahora veremos los distintos casos para distintos ángulos de giro. Entonces, dijimos que la matriz estándar de transformación para las rotaciones tendrá esta forma. Eso dependerá luego del giro que estamos realizando. Si θ es igual a 0, si reemplazamos acá, coseno de 0, 1, seno de 0 es 0, me queda 0, 0 y 1. Me queda de esta forma. Y así con los distintos ángulos de giro que tengamos. Para 45 grados la matriz estándar tendrá esta forma, para 90 grados esta forma, 180 grados
esta, y para 270 esta forma. Y estas son las diferentes matrices estándar para las rotaciones en diferentes ángulos de giro. Entonces, veamos un ejemplo. Si tenemos la transformación de R2 a R2 tal que tenemos la rotación, si esto implica que es una rotación, dada por la matriz, ¿sí?, estándar por X. Entonces, siendo la transformación o el giro de 90 grados para el vector o el punto de coordenadas 1, 1, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es multiplicar por la matriz que veíamos antes de 90, ¿sí?, que tiene esta forma. Entonces multiplicamos el vector 1, 1 por la matriz estándar de la transformación para un giro de 90 grados que tiene esta forma. Entonces, multiplicamos a 1, 1 por la matriz de la transformación y obtenemos la transformación. Este producto nos da que la imagen es igual a menos 1, 1. Entonces, graficamos esto, tenemos 1, 1 es el primero, ¿sí? Luego aplicamos la transformación, obtenemos la imagen que nos da menos 1, 1. Y podemos ver que entre ellos tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces se realizó la rotación, ¿sí?, de 1, 1 en 90 grados, dándonos la imagen de menos 1, 1. Luego tendremos las expansiones y compresiones. Veremos primero en dirección del eje X y se producen cuando a la coordenada X de cada punto en el plano se lo multiplica por una constante K mayor a 0. Entonces, tenemos la figura inicial, ¿sí?, tenemos este caso, y lo que vamos a hacer es una compresión o una expansión con respecto a la figura inicial. Entonces, si hacemos una expansión, ¿sí?, o una dilatación, lo que estamos haciendo es multiplicar por una constante K mayor que 1, ¿sí? Estamos expandiendo. Entonces K será mayor que 1. Y estamos diciendo que esto será en dirección del eje X. Entonces haremos la expansión en dirección al eje X. Por lo tanto, lo que estamos multiplicando por K es la coordenada en X o la componente en X. Ahora, en este caso vemos que se expandió el doble, por lo tanto K es igual a 2. Ahora, si hacemos una compresión, ¿sí?, lo que haremos es multiplicar por un escalar K entre 0 y 1. Entonces, en este caso, también estamos multiplicando a X por un escalar K, pero es un escalar menor que 1, ¿sí?, entre 0 y 1. Por eso se realiza una compresión. En este caso, el valor de K es igual a 1 metro. Y lo estamos haciendo con respecto al eje X. Por eso, ¿sí?, se expande o se comprime en relación al eje X. Ahora, ¿cómo será la matriz estándar de la transformación? Acá estamos diciendo que estamos trabajando en relación al eje X, ¿sí?, transformación respecto al eje X. Esto es para el vector en R2. Y esta transformación dijimos que es multiplicando a X por una constante o un escalar K. Entonces, ¿cómo nos quedará esto? Que la transformación del vector de la base canónica 1, 0, ¿cómo será? 1, 0 es, y la transformación en la imagen es K por, sería en este caso por 1, porque X vale 1, quedándonos K. Y para el segundo caso, Y que vale 0, nos queda 0. Y para el segundo vector de la base estándar, tendremos el vector 0, 1, y si aplicamos la imagen o la transformación, nos quedará 0, 1. Entonces, la matriz estándar de la transformación tendrá esta forma.
Ahora, si lo hacemos en dirección del eje Y, esto se produce cuando la coordenada Y de cada punto en el plano se multiplica por una constante K mayor que 0. ¿Sí? En este caso, lo que hacemos es, tenemos la figura inicial y nos movemos, ¿sí?, en dirección al eje Y. Entonces, si tenemos una expansión o dilatación en relación al eje Y, con K, o sea, K será mayor que 1, entonces obtendremos esta transformación, ¿sí?, donde multiplicamos a la coordenada o la componente Y por una constante K mayor a 1. Por eso es una expansión. La compresión, ¿cómo será? También multiplicaremos a la componente o la coordenada Y por K, pero en este caso K estará comprendida entre 0 y 1. Por eso tenemos una compresión. Bien, entonces acá multiplicamos por K igual a 2, esto vemos que es el doble de esto, y en este caso multiplicamos por K igual a 1 medio. Vemos que es la mitad de la figura inicial. Estamos realizando una compresión en este sentido. Luego, buscaremos la matriz estándar de la transformación. Acá estamos refiriéndonos a que la transformación es respecto al eje Y. Estos son los XY del vector en R2. Y habíamos dicho que multiplicamos ahí por una constante K. Entonces, cuando aplicamos la transformación a los vectores de la base estándar, nos quedará para el primero de esta forma, vale 1, 0, y acá que tenemos 1, x y vale 0, nos queda 0, 0 por K es 0, y para el segundo vector tendremos x vale 0 y tendremos K por 1, nos queda K. Entonces, la matriz de la estándar de la transformación para las expansiones y compresiones en dirección del eje Y tendrá esta forma. Veamos ahora las proyecciones, que no las habíamos mencionado antes. Las proyecciones en R2 también son transformaciones, ¿sí? Y en este caso lo que nos interesa son las proyecciones ortogonales sobre las rectas que pasan por el eje, en especial por los ejes coordenados X e Y. Entonces, si tenemos un punto de coordenadas X, Y y hacemos la proyección sobre el eje X, lo que tendremos es como transformación o como imagen el punto de coordenadas X, 0. Entonces, nos quedará como matriz estándar de la transformación, ¿sí?, la función de la transformación es esta que acabamos de ver, y luego calcularemos la matriz estándar que tendrá esta forma, ¿sí? Haciendo las transformaciones de la base canónica con esta función, obtenemos la matriz estándar de la transformación. Y lo mismo si hacemos la proyección, pero sobre el eje Y. En este caso, tenemos el punto de coordenadas X, Y proyectamos sobre el eje Y. Por lo tanto, acá vemos que X vale 0 e Y queda igual. Entonces, tenemos que la función de la transformación queda en esta forma, y si aplicamos esa transformación a los vectores de la base canónica, nos quedará de esta forma. ¿Bien? Donde tenemos que es 0 e Y, entonces tenemos que 0, 0, porque Y vale 0, y luego tendremos que para este vector es 0 e Y, en este caso Y vale 1, nos quedará de esta forma. Entonces la matriz de la estándar de la transformación para la proyección en el eje Y tendrá esta forma. Veremos ahora los deslizamientos cortantes o cizallamientos. Primero en dirección del eje X, y cuando se producen estos deslizamientos cortantes, cuando se mueve cada punto de XY del plano paralelo al eje X en una cantidad KI hacia una nueva posición X más KI, y siendo K una constante.
Entonces veamos qué quiere decir esto de forma gráfica. Tenemos la figura inicial, igual a la que habíamos visto antes, con el punto final de coordenadas x, y. Y se va a producir un deslizamiento o un cizallamiento de esta forma cuando k sea menor a 0. ¿Sí? Vamos a ir hacia el lado negativo de x cuando k es menor que 0 y el deslizamiento será de esta forma cuando k sea mayor que 0. Entonces, podemos ver que los puntos sobre el eje x no se mueven. Nosotros estamos viendo que el desplazamiento es k más i. Entonces, cuando estamos sobre el eje x, ¿cuánto vale i? 0. Entonces, acá que vamos a tener x más 0, por lo tanto, por eso no se mueve. Ahora, cuando los puntos estén más lejanos al eje x, como podemos ver acá, se mueven más que los más cercanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces esto se va haciendo más grande. Bien, entonces eso quiere decir esta expresión que dijimos acá arriba. Se mueve cada punto de xy del plano paralelo al eje x en una cantidad x más ky. ¿Sí? Se movió esa cantidad, x más ky. Bien, entonces hacia una nueva posición que es esta, siendo k una constante. Entonces vemos que los puntos más lejanos del eje x se mueven más que los más cercanos. Y eso es porque iba aumentando, entonces esto va aumentando. Entonces, para k menor que 0, ¿qué es lo que sucede? Es menor que 0, entonces esto es negativo. Por eso es que esto se va haciendo x, ¿sí? Se va yendo hacia el lado negativo de las x. ¿Sí? Entonces, para k mayor que 0, vemos el desplazamiento de esta forma y para k menor que 0 lo vemos de esta forma. Entonces, ¿cómo va a quedar la matriz estándar de transformación? Estamos haciendo una transformación respecto al eje x en R2 y dijimos que va a ser x más una constante k por i, ¿sí? Se mueve ki y para i queda igual i. Entonces, para encontrar la matriz estándar, tenemos la transformación del vector 1 de la matriz estándar, que va a ser cuánto vale x, 1, y cuánto vale y, 0. Entonces tendremos 1 más k por 0, me queda 1, y 0, 0. Ahora, para 0, 1, tendremos 0 más k por 1, entonces me queda k, y 1. La matriz estándar tendrá esta forma para el deslizamiento cortante en dirección del eje X. Ahora veamos en dirección del eje Y. Y se producen cuando se mueve cada punto de XY del plano paralelo al eje Y en una cantidad K por X, hacia una nueva posición, en este caso X, Y más KX, siendo K una constante. Entonces, como antes tenemos la figura inicial, y en este caso hacemos el desplazamiento en dirección, o el deslizamiento cortante en dirección del eje Y. Entonces, cuando k es menor que 0, me voy a ir hacia el lado negativo de la y. Mientras que cuando k es mayor que 0, el deslizamiento va a ser de esta forma. ¿Sí? Y pasa lo mismo que pasaba antes. Vemos que los puntos sobre el eje Y no se mueven, porque en este caso x es igual a 0. Por lo tanto, al ser x igual a 0, esto es 0. Entonces, acá no se mueve, seguimos teniendo x, y. ¿Bien? Mientras que los puntos más lejanos al eje Y, ¿sí? Es decir, los puntos de acá, se mueven más
que los más cercanos. ¿Sí? Pasa lo mismo que antes. A medida que X aumenta, esto aumenta y es por eso que se mueven más. Entonces, la matriz estándar para el deslizamiento cortante en dirección del eje Y la obtendremos a partir de la siguiente ecuación de la transformación, que tiene esta forma, como habíamos dicho antes. Para X queda igual y para Y tendremos la suma de K por X. Entonces, al hacer las transformaciones de los vectores estándar, obtenemos que para el primero, 1, 0, tenemos X vale 1, 1, y vale 0, más K por X, entonces me queda 1K. Luego, para el siguiente, tendremos 0, 1, entonces tenemos 0, 1, 0, nos queda 0, 1. Entonces la matriz estándar para el deslizamiento cortante en dirección del eje Y tiene esta forma. Bien, vimos cada una de las transformaciones lineales de R2 en R2, pero también se pueden hacer combinaciones de los casos. Se puede realizar una sucesión finita de transformaciones lineales de Rn en Rn y es posible obtener el mismo resultado mediante una sola transformación matricial. Entonces, si tenemos una transformación de R2 en R2 y la transformación realiza primero un deslizamiento cortante, por ejemplo, con K igual a 2 respecto al eje X. Y segundo, una reflexión respecto al eje Y. Entonces estamos haciendo dos transformaciones que ya vimos. La primera es un deslizamiento cortante, que la matriz estándar de deslizamiento cortante respecto al eje X es la que acabamos de ver, que tiene esta forma. Y luego tenemos una reflexión respecto al eje Y que tiene esta forma. Bien, entonces esta es la matriz estándar de reflexión respecto al eje Y. Entonces, para encontrar una única matriz de transformación que realice ambas transformaciones, lo que tengo que hacer es realizar el producto de esta matriz. ¿Y cómo lo voy a hacer? De manera inversa, es decir, empezando por la última, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, la matriz que premultiplica siempre es la última. Entonces, si tendría más matrices o más transformaciones, que tendría AN, ¿bien? Y iría bajando hasta A1. En este caso solo tengo 2, entonces tenemos A2 por A1. Entonces, A2 dijimos que era una reflexión, que es igual a esto. Y A1 dijimos que era un deslizamiento cortante con K igual a 2. Entonces nos quedará de esta forma. El producto nos da la matriz A, ¿sí? Que es la matriz única que realiza las dos operaciones. Aplicando esta matriz, ¿sí? Multiplicándola por X e Y, obtendremos las dos transformaciones. ¿Sí? Multiplicando por una única matriz de transformación, estamos haciendo las dos transformaciones, el deslizamiento cortante y la reflexión respecto al eje Y. Y de esa forma podemos hacer una combinación de todos los casos. Luego tendremos transformaciones inversas, sea una transformación de R2 en R2, la multiplicación por una matriz invertible A y te aplica del punto XY hacia el punto X' Y'. Entonces, estamos diciendo que la transformación es la multiplicación por una matriz que es invertible A, ¿sí? Y al aplicar la transformación, vamos de los puntos XY al punto X', Y'. ¿Sí? Esta es la imagen de la transformación. Entonces, ¿qué es que sea invertible? Es que puedo volver a la misma posición. ¿Y de qué forma voy a volver? Multiplicando por la inversa. ¿Sí? Ahora vamos a ir de acá hacia acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Multiplicando por la inversa. Y vemos acá que cuando vuelve a la posición original.
Por eso se llaman transformaciones inversas. Puedo ir de una a otra, ¿sí?, usando la matriz o la matriz inversa. Entonces, a partir de estas ecuaciones, deducimos que si la multiplicación por A aplica a xy hacia x' y', entonces la multiplicación por a a la menos 1 regresa a x' y' hacia su posición original xy. Y es por esta razón que decimos que la multiplicación por a y la multiplicación por menos a son transformaciones inversas, ¿sí? Veamos un ejemplo. Tenemos una transformación de R2 en R2 que comprime el plano en un medio en dirección del eje Y. Para regresar cada punto a su posición original, lo que tendríamos que hacer es dilatar el plano un factor de 2 en dirección del eje Y. Entonces, tenemos, ¿sí?, una compresión en dirección del eje Y de un medio, ¿sí? K es igual a un medio. Entonces, esto comprime el plano en dirección del eje Y. Si nosotros calculamos la matriz inversa de A, nos va a dar que es de esta forma. Y esto es una matriz estándar de expansión en dirección del eje Y en 2 veces, ¿sí? Entonces podemos comprimir haciendo esta operación o expandir una vez que estamos acá haciendo esta operación y volvemos a como estaba antes. Entonces esto sería una transformación inversa. Vamos de un lado al otro. 9 de transformaciones lineales, veremos las matrices de las transformaciones lineales. Entonces nosotros vimos hasta el momento que podíamos efectuar la transformación mediante el producto por la matriz A. Y si no teníamos la matriz A, podíamos calcularla a partir de las imágenes de la base canónica o estándar. ¿De qué forma? Calculábamos las imágenes de los vectores de la base canónica y esas imágenes eran las columnas de la matriz A. Entonces, de esa forma lo obteníamos. Ahora, si nosotros queremos ir de un espacio que no sea de Rm a Rn, que sea un espacio de, por ejemplo, de R3 a polinomios de grado 2, podemos encontrar matrices para lograr que esa transformación sea una transformación matricial, ¿sí? Entonces, si B y W son espacios vectoriales con dimensión finita, entonces cualquier transformación lineal de B a W se puede considerar como una transformación matricial y no necesariamente tiene que ser de Rn a Rm. Bien, entonces, ¿por qué encontrar matrices? Siempre estamos buscando matrices. ¿Por qué? Porque las matrices hacen más eficientes los cálculos computacionales. Es por esto que buscamos encontrar matrices para poder resolver los distintos problemas y en este caso una transformación. Entonces, una transformación lineal, cualquiera que no va de Rn a Rm, la podemos hacer una transformación matricial y vamos a ver de qué forma hacemos esto. Entonces, si tenemos un espacio vectorial B y un espacio vectorial W, donde tenemos una transformación que al aplicarla sobre X me da la imagen de X. Bien, entonces cada vez que se aplica la transformación, de modo que cuando aplicamos la transformación sobre X obtenemos las imágenes de X, se genera una aplicación T barra que relaciona las correspondientes matrices de coordenadas, que siempre es una transformación lineal. Entonces, se va a generar, cuando nosotros aplicamos la transformación de X, ¿sí?, que me genera la imagen de X, se genera una aplicación T barra que relaciona las matrices de coordenadas, ¿sí?,
de los diferentes espacios. Entonces, la aplicación o la transformación de barra lo que hace es relacionar la matriz de coordenadas del vector X en relación a la base B, ¿sí?, con la matriz de coordenadas de la imagen del vector X con relación a la base B', donde B es la base del espacio vectorial B y B' es la base del espacio vectorial W. ¿Sí? Son las bases elegidas para los espacios vectoriales B y W respectivamente. Por eso esta es la matriz de coordenadas del vector X en relación a la base B y esta es la matriz de coordenadas de la imagen del vector X en relación a la base B'. Siendo la matriz de coordenadas del vector X en relación a B una matriz de orden n por 1. Y la matriz de coordenadas de la imagen del vector X en relación a B' es una matriz de orden m por 1. Entonces, ahora sí, con la transformación de T barra, tenemos una transformación que va de Rn a Rm. Entonces, lo que hacemos es realizar la transformación a partir de las matrices de coordenadas de los vectores. ¿Sí? ¿De qué forma? Con la transformación de T barra. Entonces, ahora sí tenemos que las matrices de coordenadas son de orden n por 1 y m por 1, por lo tanto la transformación T barra será de Rn a Rm, tal que la transformación es el producto por la matriz A. Entonces, A por la matriz de coordenadas de X en relación a B será igual a la matriz de coordenadas de la imagen de X en relación a B'. Entonces, ahora sí, hacemos la transformación a partir del producto por una matriz A de orden m por n. Y a la matriz única A se la conoce como matriz de transformación T con respecto a las bases B y B'. Lo importante aquí es que estamos haciendo un paso intermedio para hacer más eficiente esto, que sería algo más difícil o lento. ¿Sí? Para eso es que hacemos este paso intermedio de llevarlo a la transformación a que sea el producto por una matriz A. Entonces veamos cómo hacemos para calcular esto que estamos viendo. Entonces, el primer caso que vamos a ver es si conocemos la matriz A, es decir, la matriz A es un dato. Entonces podemos encontrar la imagen de cualquier vector del espacio vectorial B mediante el método indirecto. ¿Y por qué hacemos esto? Dijimos porque es más rápido encontrando una matriz que permita aplicar la transformación a hacer el método directo de la transformación de X directamente. ¿Por qué? Porque mediante matrices computacionalmente es mucho más eficiente. ¿Bien? Entonces es más eficiente hacer el método indirecto que directamente encontrar la transformación de X. Entonces, si conocemos la matriz A, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la matriz de coordenadas del vector X en relación a la base B. Ese sería el primer paso. Luego tenemos que hacer el producto de la matriz A por la matriz de coordenadas del vector X por B, que eso me va a dar la matriz de coordenadas de la imagen del vector X en relación a la base B'. Ese sería el segundo paso. Bien, entonces el resultado de este producto me da como resultado esto. ¿Y esto qué es? La matriz de coordenadas de la imagen del vector X en relación a la base B'. Recuerden que la matriz de coordenadas eran los escalares ¿de qué? De la combinación lineal. Entonces, el tercer paso que tenemos que realizar es reconstruir
la imagen del vector X con la ayuda de la matriz de coordenadas de ese vector. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con la combinación lineal, ¿sí? Porque estos son los escalares, ¿bien? En relación a la base B'. Entonces hacemos la combinación lineal de Tx, ¿sí? Con los escalares que obtuve acá y con los vectores de la base B'. Veamos un ejemplo de esto. Tenemos entonces una transformación lineal de R3 a un polinomio de grado 2, donde la base de R3 será la base canónica, en este caso, o estándar, y la base del espacio de llegada, es decir, del polinomio de grado 2, será esta base. Entonces, dijimos que en este caso conocemos la matriz A. Entonces, la matriz A es un dato y pide calcular la transformación del vector B, siendo B igual a 3, 1, 7. Entonces, recordemos los pasos que habíamos dicho antes. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la matriz de coordenadas del vector X en relación a B. En este caso, el vector X lo llamamos B, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una combinación lineal del vector B, ¿sí? ¿Con qué? Con los vectores de la base B. Entonces, ¿qué calculamos acá? Los escalares, ¿sí? Porque recuerden que esta matriz de coordenadas la formamos con los escalares. ¿Los escalares de qué? De la combinación lineal de este vector, ¿sí? Con los vectores de la base B. Entonces, ese es el primer paso que tenemos que hacer. Entonces, tenemos que hacer la combinación lineal del vector B con los vectores de la base B, que habíamos dicho que eran los vectores de la base estándar, y eso nos va a dar los escalares K1, K2 y K3, que corresponden a la matriz de coordenadas del vector B en relación a la base inicial. Entonces, para este caso, nos da que K1 es igual a 3, K2 es igual a 1 y K3 es igual a 7. ¿Sí? Al tener la base canónica, me van a quedar los escalares igual al vector este. Entonces, esto dijimos que es la matriz de coordenadas del vector B en relación a la base inicial, ¿sí? Que tiene como valores 3, 1 y 7. El segundo paso que tenemos que hacer es determinar el producto de la matriz A por la matriz que terminamos de calcular recién. Y eso me va a estar dando la matriz de coordenadas de la imagen del vector X en relación a la base de B'. Entonces, hacemos el producto de A por la matriz de coordenadas de B en relación a B. Tenemos A, que lo teníamos como dato, por la matriz de coordenadas. Eso me da la matriz de coordenadas de la imagen del vector B en relación a B'. Bien, entonces ya tenemos este paso, el paso número 2, y por último tenemos que reconstruir la transformación de X a partir de la matriz de coordenadas, a partir de los escalares. Entonces, la transformación del vector B será igual a ¿qué? ¿Cómo reconstruimos la transformación? Dijimos que van a ser, esto es la matriz de coordenadas, ¿sí? En relación a B'. Entonces, la matriz de coordenadas es la que acabamos de calcular y dijimos que es en relación a B', es decir, a esta base. Entonces, armaremos la combinación lineal con los escalares que obtuvimos acá y la base B'. Entonces, el primer escalar es 20, ¿sí? Por el primer vector, que es este que tenemos aquí, ¿sí? Luego, el segundo escalar es 46 por
el segundo vector de la base b', es decir, 3 por x al cuadrado. Y por último, el tercer escalar, que es 16, por el tercer vector, que es 5. ¿Bien? Entonces, ahora simplemente queda trabajar esa ecuación. De esta forma entran los escalares en los polinomios y calculamos, resolvemos y encontramos la transformación del vector b, ¿sí?, por el método indirecto. Es decir, encontrando primero las matrices de coordenadas para ambos espacios, ¿sí?, para ambos vectores, y recién luego reconstruyendo la imagen del vector b. Ahora veamos qué pasa si no conocemos la matriz A. Entonces, sabemos que la matriz A debe satisfacer esto que veíamos recién, es decir, que la matriz A por la matriz de coordenadas del vector x en relación a la base b va a ser igual a la matriz de coordenadas de la imagen de x en relación a b', para todo x que pertenece al espacio vectorial B. Entonces, la matriz A será de m por n, la matriz de coordenadas de x en relación a b será de n por 1, y la matriz de coordenadas de la imagen de x en relación a b' será de m por 1. Entonces, sea B un espacio vectorial de dimensión n con base B1, U1, U2, Un, y W es un espacio vectorial de dimensión m con base B' igual a B1, B2, Bm, y A tendrá esta forma, ¿sí? Sabemos que es de orden m por n. Entonces, si para todo x que pertenece al vector b se cumple que A por la matriz de coordenadas de x en relación a b es igual a la imagen del vector x en relación a b', y si decimos que x es U1, es decir, un vector de la base b, que lo habíamos mencionado recién, entonces si aplicamos lo que dijimos antes, es decir, multiplicamos a la matriz de coordenadas del vector U1 por A, lo que estaremos obteniendo es la matriz de coordenadas de la imagen del vector U1 en relación a B'. Y si U1 es un vector de la base estándar, entonces nos quedará que este producto, ¿sí?, A por la matriz de coordenadas del vector U1 en relación a B, la primera columna de la matriz A. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos este producto hacemos la fila 1 por la columna 1, como todos estos elementos son 0, acá que estoy haciendo el producto A1, 1 por 1, este elemento me queda 1, 1, y todos los otros elementos 0. Luego la segunda fila, A2, 1, por eso, por 1, A2, 1, y así sucesivamente. Por lo tanto, en este producto me va a quedar la columna 1 de la matriz A. Y habíamos dicho que este resultado es igual a ¿qué? A la matriz de coordenadas de la imagen del vector 1 en relación a B'. Entonces, la columna 1 de la matriz A será la matriz de coordenadas de la imagen del vector 1. Luego, para x igual a U2, haremos lo mismo, ¿sí? El producto de la matriz de coordenadas del vector U2 en relación a B por A me dará la matriz de coordenadas de la imagen del vector U2 en relación a B'.
y siendo U2 el segundo vector de la base canónica, hacemos lo mismo que hicimos antes, hacemos este producto, ¿sí? Y en este caso, ¿qué me quedará? La segunda columna de la matriz A, ya que al multiplicar la primera fila por esta columna, ¿qué obtendremos? Este elemento, la segunda fila por la columna, este elemento, y así sucesivamente. Por lo tanto, podemos ver que es la segunda columna de la matriz A. Y eso corresponde a ¿qué? A la matriz de coordenadas de la imagen del vector U2 en relación a B'. Entonces, si así sucesivamente podemos encontrar todas las columnas de la matriz A. Entonces, la matriz que se obtiene es la matriz de las transformaciones lineales correspondientes a la base B y B'. Entonces, ¿cómo estará conformada la matriz A? Las columnas de la matriz A serán las matrices de coordenadas de las imágenes de los vectores de la base B en relación a la base B'. Y de esta forma es que armamos la matriz A, ¿sí? Entonces, si no conocemos la matriz A, la tenemos que armar. ¿Y de qué forma la armamos? De esta forma. Es decir, haciendo las transformaciones de los vectores de la base. Y luego obteniendo la matriz de coordenadas de esos vectores en relación a la base B'. Bien, entonces, las columnas de la matriz A son las matrices de coordenadas y las imágenes de los vectores de la base B respecto a la base B'. Y la matriz A dijimos que se conoce como matriz de la transformación de T con respecto a la base B y B'. Veamos un ejemplo de esto que vimos recién. Entonces tenemos una transformación de R2 a un polinomio de grado 1, tal que sea la función de la transformación de esta forma. Entonces vamos de R2 a un polinomio de grado 1. Siendo B, es decir, la base del espacio de R2, esta, y B', es decir, la base del espacio de polinomios de grado 1, esta. Tenemos que entonces determinar la matriz A. Entonces, habíamos dicho que tenemos que calcular las imágenes de los vectores de la base inicial. Entonces, para eso lo que hacemos es aplicar a el vector 1, 3 la función de la transformación. Entonces, aplicamos para 1, 3 esta función. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? 1 más 3, ¿sí? Alfa más beta, que sería alfa 1 y beta 3, nos queda 4. Más 2 beta por x. Entonces, quedaría 2 por 3 por x. 2 por 3, 6 por x. ¿Bien? Esta es la imagen del vector 1, 3. Ahora, habíamos dicho que las columnas que eran la matriz de coordenadas de la imagen de los vectores de la base B en relación a la base B'. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular esa matriz de coordenadas. ¿Y cómo la calculamos? Haciendo la combinación lineal de esto que acabamos de calcular con esta base. Entonces tenemos 4, 6, 4 más 6x igual a el escalar a 1 por el primer vector de esta base, que en este caso es 1, más el escalar a 2 por el segundo vector de esta base, que en este caso es 1x, sería. Entonces resolvemos aquí y nos queda, al tener acá nuevamente la base canónica para un polinomio de grado 1, nos va a quedar que los escalares son iguales a lo que teníamos antes. Entonces a 1 será igual a 4 y a 2 será igual a 6. Y dijimos que esto que es la matriz de coordenadas
de la imagen del vector 1, 3, en este caso, en relación a la base B', que me da de esta forma. Entonces tenemos la primera columna de la matriz A. Luego, hacemos lo mismo para el segundo vector de la base B, es decir, calculamos la imagen de este vector aplicando la función de la transformación, donde tendremos alfa más beta, tendremos 6 menos 8, me queda menos 2, y luego tendremos más 2 beta x, que sería menos 8 por 2 menos 16 por x. Ahora armamos la combinación lineal de este vector, es decir, de la imagen del segundo vector de B, ¿sí? Entonces hacemos la combinación lineal con la base B'. Armamos esa combinación lineal como B' es la base estándar, nos dará que A3 es igual a menos 2 y A4 es igual a menos 16. Y estos escalares son elementos de la matriz de coordenadas de la imagen del vector 6 menos 8 en relación a B'. Es decir, es la segunda columna de la matriz A. Y con eso obtenemos la matriz A.